Buenos días con todos. Agradecemos la asistencia del día de hoy desde el Centro Nacional de Telemedicina. El día de hoy, lunes 25 de marzo, se conmemora el Día del Niño por Nacer. En esta ocasión, el Senate dedica un tema especial que es alimentación en madres del niño por nacer, ya que es importante contar con la importancia de una dieta balanceada para las madres gestantes, los nutrientes esenciales para el desarrollo del niño y mejorar las prácticas nutricionales para promover la salud tanto de la madre como del niño por nacer. Les damos la bienvenida a esta Teleyec programada junto con nuestra ponente, la nutricionista Ana Toribio Trujillo. Ella es licenciada en nutrición y el día de hoy vamos a contar con su presencia para realizar esta ponencia sobre alimentación en madres de niño por nacer. Les damos la bienvenida y ahora le damos pase a la licenciada. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, muchas gracias por la invitación. Ahora sí se me escucha mejor. Les decía que estoy muy agradecida por estar aquí presente. Mi nombre es Ana Toribio y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es acerca de la alimentación y nutrición durante este periodo fundamental que es la gestación. El tema de hoy es acerca de la alimentación en las mamitas que ahora seguro están presentes también, que van a tener un niño, ¿no? Una niña que están en este momento de gestación. Y les decía que es un tema que a mí me gusta bastante porque es el inicio de todo, ¿sí? Entonces tenemos tal vez en este momento a la mamá que está gestando, como vemos en la imagen del medio, ¿no? Una mamita que está gestando y si tiene todos los cuidados adecuados en cuanto a lo que es la alimentación, la suplementación, los controles, ¿no? Va a tener un bebé que esté sano, ¿no? Que esté obviamente libre de anemia, ¿no? Con todos los cuidados de la lactancia materna y cuando este niño vaya creciendo, ¿no? O esta niña vaya creciendo, va a ser una niña, una adolescente, una mujer sana, ¿no? Que finalmente, estando en un estado nutricional adecuado, también cuando pueda gestar en adelante, va a tener también un estado nutricional adecuado y una gestación saludable. Entonces, todo parte en ello. Si es que durante la gestación estamos teniendo problemas de deficiencias de micronutrientes, una ganancia tal vez inadecuada de peso, estos problemas nutricionales van a traer consigo toda una cadena, ¿sí? Una cadena de desnutrición, de problemas nutricionales en general, ¿no? Ya sea por exceso o por déficit, que obviamente van a generar a la larga y en más personas un problema de salud pública, ¿no? Y obviamente van a afectar la calidad de vida. Entonces, vamos a continuar y vemos que la alimentación, ¿no? Durante la gestación está relacionada a diversos factores. Uno, en cuanto al acceso a los alimentos, ¿sí? No todas las personas van a tener el correcto acceso a los alimentos, la disponibilidad. Tal vez aquí que estamos en Lima, en la capital, ¿no? Los que nos acompañan aquí desde Lima, tenemos muchos alimentos a la mano, ¿no? Disponibles. El acceso puede verse también dificultado por el costo. Ha habido momentos que ahora por el fenómeno del niño, por las lluvias, por ejemplo, se han encarecido porque no ha habido una adecuada producción. Entonces, eso afecta obviamente la alimentación. Y si es que estamos en algunas regiones, no siempre todas las regiones van a producir todo tipo de alimentos, ¿no? Hay algunos que tal vez van a verse encarecidos también por los problemas climáticos. Entonces, la alimentación está regulada por ello. También por los factores sociales, culturales, la conducta alimentaria que tenemos, ¿no? Nuestras costumbres propias de cada uno va a tener preferencias tal vez por algún alimento, por alguna preparación, y otros van a tal vez van a gustarle otro tipo de alimentos, ¿no? También influida por las creencias familiares y culturales, ¿no? Que van a generar los hábitos en nuestra alimentación. Y de eso quiero también hablar un poco porque muchas veces, ¿no? Durante este momento de la gestación, ¿no? Muchas amigas, las tías, la mamá, las abuelas, ¿no? Todos van a darnos, obviamente, los mejores consejos, pero no siempre todos esos consejos pueden ser adecuados, ¿no? Para mí en este momento de la gestación. Entonces, uno de los mitos o de las creencias familiares, ¿no? Que está relacionada a la conducta alimentaria, son muchos mitos que también pueden darse. Por ejemplo, el clásico, ¿quién no ha oído el que hay que comer por dos?
¿no? Que cuando se está gestando se tiene que comer más cantidad porque soy tanto yo como el bebé, entonces tengo que comer por dos, ¿no? Vemos, por ejemplo, la imagen acá con los dos platos. Y eso en realidad no es cierto, ¿no? Se va a necesitar, sí, un requerimiento de energía, de nutrientes mayor, pero no va a ser, ¿no? Como para que se coma por dos. Y esa conducta sí puede traer más bien consecuencias, ¿no? Entonces, eso sí hay que decirlo totalmente, es falso, ¿sí? De igual forma, otro de los puntos en cuanto a la conducta alimentaria y que también he visto en muchos pacientes y que podría decir que me llama la atención, son los suplementos, ¿no? De cualquier marca, ¿sí? Si bien es cierto, la suplementación es importante, hay nutrientes que son críticos, que los vamos a ver más adelante, y se requieren, pero muchas veces se confunde esta suplementación que es necesaria con la suplementación totalmente libre y cuando yo estoy en un estado de salud adecuado, estoy pasando todos mis controles, estoy tomando y consumiendo bien los alimentos que me van a brindar, no tengo valores bioquímicos, mi hemoglobina está todo ok, pero por la publicidad, por lo que me dicen tal vez alguna amiga, ¿no? Por lo que tal vez me han recomendado algún tipo de suplementos, fórmulas, que son totalmente innecesarias y que tampoco son baratas, en realidad son bastante caras, ¿no? Y lo voy a consumir y más bien estos tipos de suplementos, si bien es cierto, van a contener algunos nutrientes, pero cuando no los requiero y también pueden tener más carbohidratos, más azúcares, ¿no? A la larga, si los consumo, no solamente voy a afectar a mi salud, también voy a, obviamente, voy a tender tal vez a elevar de peso, porque no es algo que lo requiera. Entonces, los suplementos, todos ellos deben ser recomendados por su personal médico y en este caso, su nutricionista. Y otro de los hábitos bastante frecuentes que también veo es, por ejemplo, el omitir tiempos de comida, ¿no? Eh, Usualmente debemos de tener los tres tiempos principales, mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Pero en muchos casos, por diversos factores, tal vez en el trabajo, en el estudio, me he acostumbrado a no tomar desayuno o tal vez siento de que me cae muy pesada la cena, dependiendo de lo que he estado comiendo, y ya no como. Entonces, omitir tiempos de comida es uno de las costumbres bastante frecuentes que he visto en muchos de los pacientes. Entonces, quería resaltar estos aspectos en la conducta alimentaria que hay que tener bastante cuidado. Y hay muchos mitos, hay mucho por hablar también de ello, ¿no? Que seguro lo veremos más adelante. Entonces, recordamos que la alimentación en todos nosotros y sobre todo en esta etapa está asociado a todos estos factores, ¿no? Al acceso y disponibilidad de alimentos y también a la conducta alimentaria que es particular de cada uno, ¿no? Es diferente. Bien, entonces, no solamente debemos de cuidar nuestra alimentación cuando ya estoy gestando, sino debe de tenerse en cuenta cómo ha estado mi estado nutricional previa a la gestación, ¿no? Entonces, desde antes de la gestación, mi cuerpo debe estar preparado para poder llevar todo este proceso. ¿Por qué? Porque mi estado nutricional antes de la gestación va a también influir, ¿no? En que si va a haber algún tipo de complicación, en la duración del parto, porque también pueden haber algunos tipos de deficiencias que pueden hacer de que haya, ¿no? Un parto prematuro o que pueda haber algún parto por cesárea o alguna enfermedad que se pueda desarrollar también durante la gestación. Uno de los puntos es el peso, ¿sí? Si bien es cierto, ¿no? Debemos de cuidar algunos nutrientes críticos, pero el peso durante y previo a la gestación principalmente, ¿no? Va a ser un indicador muy importante, ¿sí? Si mi estado nutricional, ¿no? Mi peso ha estado dentro de lo adecuado, es decir, no ha ido un mayor porcentaje graso o no he estado por debajo del peso adecuado, entonces pueden haber algunos tipos de problemas. Y también es importante unos nutrientes antes de la gestación, por ejemplo, el ácido fólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante para las formaciones durante las primeras semanas, durante los primeros meses. Una deficiencia de ello, estoy segura que muchas de las mamás lo conocen, ¿no? Puede generar algún tipo de deformación, ¿no? Cardíaca o defectos en el tubo neural.
Entonces, es por eso que a muchas gestantes van a seguir tomando el ácido fólico, pero previo a ello también se les dice que cuando están planificando tener un embarazo, les dan este ácido fólico, ¿sí? Lo adecuado es de que lo podamos obtener dentro de nuestra alimentación, de una alimentación correcta, adecuada, pero en muchos casos no se logra cubrir por los hábitos de consumo que tenemos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este ácido fólico entonces? Tenemos aquí en los vegetales de hoja verde, las hortalizas principalmente, y sabiendo que nuestros hábitos de consumo, ¿no? El peruano promedio consume vegetales en muy poca cantidad y no más de 3 veces durante la semana, muchas veces este tipo de vitamina puede estar disminuido, ¿no? en las concentraciones adecuadas. Entonces, es por ello que cuando estamos buscando una gestación, necesitamos una suplementación previa y tener niveles adecuados de ácido fólico. Otro de ellos también es en el caso del omega 3, ¿no? Ahora sí hablamos de, por ejemplo, los lípidos, que muchas veces se tiene miedo a las grasas, ¿no? Que las grasas son malas, que me va a hacer daño, me va a hacer subir de peso, me hace mal al corazón, pero vamos a ver qué tipo de grasas, ¿no? Cuando hablamos de grasas que son insaturadas, hablamos entre una de ellas, por ejemplo, el del omega 3, ¿no? Y que se relacionan con niveles bajos de omega 3 con una mayor probabilidad de poder tener algunas complicaciones, como es en el caso de la preeclampsia, que es la elevación de los niveles de la presión arterial durante la gestación o un tipo de embarazo que pueda ser complicado. Alimentos que podemos consumirlos y que lo van a tener son, por ejemplo, los pescados azules, ¿no? Ahora que se viene ya la Semana Santa y que usualmente comemos el pescado, podemos aprovechar ahí, ¿no? La oportunidad de consumirlos. No solo en esa fecha, obviamente, pero sí tratar de incluirlo más frecuente. Frutos secos también nos van a brindar grasitas que son adecuadas y los aceites vegetales, ¿no? El aceite de oliva, el de sacha inchi, por ejemplo, nos va a brindar también algunas concentraciones de ácidos grasos que son saludables y entre ellos también el omega 3. Entonces, previo a la gestación es también importante poder tener en cuenta estos aspectos. Ahora, durante la gestación, ¿sí? Es también importante tener en cuenta algo, ¿no? Durante el primer trimestre no va a haber en realidad grandes cambios en los requerimientos de energía, ¿sí? Es decir, lo que necesita una mujer que no está gestando con lo que está gestando durante este primer trimestre, no va a haber mucho cambio, ¿sí? Pero sucede muchas veces como lo mostré en la primera lámina, ¿no? Me entero tal vez en el primer mes de que estoy gestando y ya me dicen de que tengo que comer más, tengo que comer por dos y entonces empiezo a comer mayor cantidad. Y en el primer trimestre donde no se requiere mayor cantidad tal vez de nutrientes, ¿no? De energía, he subido mucho de peso. Entonces ahí ya tengo un problema, ¿sí? Es recién a partir del segundo trimestre, ¿no? Cuando van a haber mayores cambios, ¿no? Hay un crecimiento placentario, ¿no? Y fetal que va a ser mayor y por lo tanto la cantidad de energía, ¿no? De kilocalorías, de energía, ¿no? Como lo que ven en los danos, los alimentos, y también de nutrientes va a ser mayor, ¿sí? Entonces ahí es donde sí van a incrementarse los requerimientos. ¿Y cuánto entonces debo de ganar de peso? ¿Cuánto es lo adecuado? ¿Sí? En una mujer, ¿no? Que ha empezado la gestación con un peso adecuado, por eso les decía que antes de la gestación es adecuado tener un peso dentro del rango normal, no estar con sobrepeso o con bajo peso. En un peso adecuado se debe ganar aproximadamente entre 11 kilos y medio y 16 kilos. En ese rango, ¿sí? Vamos a estar y ello va a incrementar, ¿no? Va a reducir los riesgos de complicaciones, ¿sí? Entonces, ese es el rango adecuado de ganancia. Obviamente, esto va a ser diferente en cada gestante, ¿no? Es diferente. Entonces, obviamente, las metas y la ganancia de peso va a ser personalizado durante la consulta nutricional. Entonces, tenemos aquí los principales tiempos de comida, como les estaba mencionando. Tenemos el desayuno, tenemos el almuerzo y tenemos la cena, ¿sí? Y además, esa cantidad extra de energía que requiero, lo puedo añadir en un refrigerio,
¿sí? Si tengo que cubrir mis necesidades extras, lo puedo añadir en un refrigerio, ¿sí? Y obviamente aquí en la imagen se menciona, ¿no? La alimentación y junto con algún tipo de suplemento que se va a necesitar. Porque sí, hay nutrientes que teniendo una buena alimentación son difíciles de cubrir porque los requerimientos son tan altos que hace de que con solamente la comida pueda ser muy difícil de cubrir. Y más si es que no tengo la disponibilidad y el acceso a los alimentos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir tomando algunos tipos de suplementos que vamos a ver más adelante. Ok, ahora, ¿qué sucede, ¿no? Si es que he ganado mucho de peso, ¿no? Hay una ganancia alta del peso, ¿sí? Van a haber varias complicaciones, ¿sí? Es por eso que tiene que haber un control. Mes a mes uno va a hacer sus controles, ¿no? Y también pasa por los consultorios de nutrición para que me puedan ir orientando si es que ha habido, ¿no?, algún tipo de problema o una ganancia elevada en el peso, ¿no? Puede haber mayor riesgo, ¿no? De todos los que vemos en pantalla, puede haber mayor riesgo de abortos espontáneos, bebés macrosómicos, es decir, bebés muy grandes, bebés con más de 4 kilos, ¿sí? Puede haber partos prematuros, cesáreas. Uno de los puntos que también he visto en incremento es la diabetes mellitus gestacional, ¿sí? Muchas gestantes inician la gestación con un peso elevado, es decir, inician ya con sobrepeso u obesidad y además ganan mucho de peso y eso hace que hayan alteraciones en sus niveles de glucosa. Y ya teniendo esta diabetes gestacional, pueden haber otro tipo de problemas, entonces hay que ser mucho más cuidadosos aún. Problemas de preeclampsia, les decía, los niveles de la presión arterial elevada, ¿no? Y además la salida de proteínas, ¿no?, en la orina, y aumento de peso del bebé en la edad adulta, ¿no? Si mi bebé ha nacido ya con más de 4 kilos, es probable de que en la vida adulta tenga también un problema de sobrepeso y obesidad. ¿Y quién lo programa todo eso? ¿Desde dónde sale? Desde la gestación. Sí, desde la gestación. Entonces, es por eso que es un momento muy importante para poder tener en cuenta, ¿no?, mi alimentación para el futuro de mi bebé, porque eso se ve hasta la vida adulta del bebé, ¿sí? Es decir, cuando ya es una persona adulta puede tener problemas de exceso de peso u otros tipos de enfermedades relacionadas a ellos, problemas metabólicos. Por el contrario, tenemos ahora, ¿no?, cuando hay una ganancia baja, ¿no?, de peso o si ya ha estado con bajo peso, entonces va a aumentar el riesgo a nacimientos de bebés con bajo peso, menos de 2,5 kilos, ¿sí? Mayor, y eso puede conllevar a mayor riesgo de una mortalidad perinatal y también al igual que los bebés con mucho peso, ¿no?, con más de 4 kilos, de igual forma los niños con muy bajo peso, con bajo peso al nacer, ¿no?, menos de 2,5 kilos, también pueden llegar a tener enfermedades crónicas, pueden llegar a tener un problema de sobrepeso, obesidad en la vida adulta y enfermedades metabólicas, ¿no?, cardiovasculares. Entonces, es por eso importante ver la ganancia del peso, tener un estado nutricional adecuado previo, ¿no?, a la gestación. Ahora, hablando de algunos nutrientes que son críticos, que son necesarios, que no siempre se logran cubrir con la alimentación, el principal y que es un problema de salud pública ahora es el hierro, ¿sí? El hierro, ¿no?, este mineral es muy necesario ya que la deficiencia va a traer consigo un problema de anemia, ¿sí? Ya vemos la anemia en los niños, ¿no?, que en este año, por ejemplo, ha ido en incremento en relación de los años anteriores, a pesar de las medidas que se han estado tomando. Y en la gestación también es un problema, ¿no? Entonces, la deficiencia de hierro va a hacer de que haya mayor riesgo de bajo peso al nacer, ¿sí? Es decir, bajo peso lo definimos como menos de 2,5 kilos en la lámina anterior, ¿no? Entonces, de igual forma, este hierro, la deficiencia de hierro va a generar este bajo peso. También puede hacer de que se adelante nuestro parto, ¿no? Hay un parto prematuro y que el niño tenga que mantenerse tal vez más tiempo durante el hospital, ¿no? Y también, obviamente, va a afectar la función cognitiva, es decir, qué tan hábil, qué tan inteligente la parte
de la adquisición de conocimientos y la parte motora, es decir, para poder realizar actividades, ¿no? Al poder correr, o lo que es la motricidad fina, ¿no? Al cortar, al dibujar, al escribir, todo eso puede verse afectado cuando un niño tiene anemia y eso se ve durante la gestación, ¿no? Aquí vemos una imagen bastante interesante que quería dejarles acerca de la cantidad de hierro que tienen muchos alimentos. Nuestra alimentación es bastante variada, ¿no? Tenemos platos muy ricos, reconocidos mundialmente, pero en nuestra alimentación puede verse también un poco desequilibrada, ¿no? Comemos pocos vegetales, comemos más cantidad de carbohidratos, menos cantidad de proteínas y sobre todo algunos tipos de fuentes cárnicas que si bien es cierto, ¿no? Son muy nutritivas, pero en este caso especial que es de la gestación, no nos van a brindar los nutrientes necesarios si es que no varío, ¿sí? Por ejemplo, el pollo es el rey de nuestras comidas, ¿no? Prácticamente casi todas las semanas hacemos estas preparaciones, ¿no? Entonces, vemos que la cantidad de hierro de este mineral en el pollo es una cantidad muy bajita. Es decir, si una gestante solamente come pollo durante todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Toda la semana, la cantidad de hierro que estoy aportando entonces puede ser baja. Y si a eso se le suma que tal vez no estoy tomando la suplementación de hierro, entonces puede ir llegándose a un nivel de anemia. Vamos subiendo, tenemos el pollo, aquí tenemos por ejemplo el pescado, tiene un poquito más, la carne de res, obviamente hablamos de la pulpa, solamente la carnecita, y por encima los que tienen mayores niveles de hierro, estamos viendo lo que son las vísceras, ¿sí? Entonces tengo por ejemplo el bofe, ¿no? Que lo conocemos en muchas preparaciones, la principal es la chanfainita, seguro todos hemos comido la chanfainita en algún momento, la carne de res, el hígado de pollo, el hígado de res y la que está en primer lugar y que tiene mayor cantidad de el contenido de hierro en 100 gramos es el de la sangre de pollo, la sangrecita, que de seguro todas las gestantes también lo han probado o lo han escuchado cuando han ido tal vez al centro de salud, les han hecho probar esos tipos de alimentos en las sesiones demostrativas o les han informado, ¿no? Entonces, estos son los alimentos que debemos de ir consumiendo con mayor frecuencia. No, ahora, no quiere decir de que solamente voy a comer sangrecita ahora día, tarde y noche todos los días de la semana. No, ¿no? Porque mi alimentación tiene que ser variada. Entonces, no hay problema que coma pollo, pero tal vez el día siguiente puedo comer sangrecita, otro día puedo comer tal vez pescado, otro día voy a consumir otro tipo de alimentos, ¿sí? No hay ningún problema, ¿no? Con consumir este tipo de alimentos porque me va a brindar proteínas y me va a brindar también fuentes de hierro, ¿no? Hay muchas veces información que es tergiversada, ¿no? Que no alienta a consumir esos alimentos, pero consumirlo de forma variada, no estamos hablando de consumir un exceso de ellos y en combinación con otros nos va a ser bastante positivo. En realidad acerca del hierro hay mucho para hablar acerca de la anemia, pero de seguro estaremos viéndolo más adelante. Em, Otros nutrientes, por ejemplo, que se requieren es el calcio, ¿no? Los cuales nos van a apoyar, ¿no? Cuando está en niveles disminuidos, pueden generar algunos tipos de problemas también. Y su consumo, usualmente se suele ir incluyendo, ¿no? Veo muchos gestantes en consultorio que consumen estos productos, pero a veces lo consumen en muy poca cantidad, ¿no? Consumen tal vez solamente la leche en poquita cantidad mezclado con la avena, con la quinoa. A veces consumen sí yogures, pero yogures que le añaden hojuelas, le añaden algarrobina, azúcares, ¿no? Entonces, ese producto que me va a ayudar, más bien se convierte en otro que es muy alto en azúcares, ¿no? Entonces, podemos incluirlo, sí, en yogures, de preferencia que sean bajos de azúcares, por ejemplo, hay versiones de yogur natural. Puede ser en el queso también, nos va a brindar una muy buena fuente de proteínas y también del calcio, ¿no? Y además que no le va a producir tantas molestias gástricas
si es que alguno de ellos es tal vez intolerante a la lactosa, como la misma leche. Entonces, no necesariamente va a ser solamente leche durante todo el día, sino que se pueden ir variando con otro tipo de productos, ¿sí? No solamente tiene que ser tal como está la leche, sino puede añadirse a postres, ¿no? A las preparaciones. El queso se le añade a muchas ensaladas, se le añade, por ejemplo, a los guisos, ¿no? Al locro de zapallo, etcétera, y lo podemos integrar y consumirlo y llegar al requerimiento de esa manera. Otro de ellos vemos en el yodo, ¿sí? Que es importante, obviamente, también, ¿no? Relacionado al crecimiento. Su deficiencia puede generar, ¿no? Mayor riesgo de abortos o crecimiento bajo, ¿no? Dentro del útero y otras alteraciones también en el desarrollo cerebral, ¿no? del bebé. Entonces, es importante consumirlo. Usualmente, ¿no? Ahora que estamos, ¿no? Acá en una ciudad costera, lo consumimos en los pescados, por ejemplo, tiene el yodo, en lo que es el yuyo u otros productos marinos, lo vamos a encontrar, ¿no? Las algas marinas. Y también lo encontramos en la sal. La sal que consumimos ya viene con ese suplemento de yodo, ¿sí? Justamente se le colocó esta cantidad de yodo a la sal. ¿Por qué? Porque no todas las regiones del país podían tener un acceso adecuado, ¿sí? Entonces es importante que se consuma sal yodada y se verifique obviamente que esté suplementada, ¿no? He visto también, muchas personas me consultaron también acerca de otro tipo de sal, ¿no? Porque dicen de que el yodo puede hacer daño o que mejor consumo la sal rosada, ¿no? De tal marca, o me han dicho que consuma este tipo de sal, ¿no? En realidad, ¿no? Muchos de ese tipo de sales pueden tener algunas variaciones en cuanto al sabor, pero no quiere decir que sean mejor que la que consumimos usualmente. El ácido fólico, ya lo habíamos mencionado, pero resaltamos nuevamente, ¿no? Su suplementación reduce el riesgo, ¿no? De los problemas del tubo neural, ¿no? También de los problemas de los partos que puedan ser prematuros, ¿no? Y de los problemas de enfermedades o de muerte infantil. Y otro de ellos también la vitamina A, ¿no? Que también va a favorecer al desarrollo ocular, ¿no? También va a relacionarse a todo lo que es el crecimiento del bebé y lo encontramos en lo que son como una provitamina A en forma de los vegetales que son rojizos, anaranjados, la zanahoria, el tomate, por ejemplo, el camote, también lo encontramos en el hígado, en la yema de huevo, ¿no? Entonces, si es que tenemos la disponibilidad de alimentos, es importante. Aquellos lugares, en algunos lugares se suplementa también con vitamina A, va a depender si es que no se encuentra disponible esos alimentos, pero usualmente tenemos gran variedad de alimentos que incluyéndolos de forma frecuente en mi alimentación voy a cubrir sus necesidades. Ahora, ¿sí? También es importante conocer que hay grupos de gestantes que van a tener mayor riesgo y por tanto es importante que siempre acudan a sus controles y que se tenga un control mucho más seguido y exhaustivo, como es la gestación durante la adolescencia. ¿Sí? Si alguna que tal vez me está viendo y tal vez es adolescente y está en un proceso de gestación, entonces con mayor razón tiene que cuidar su alimentación, tiene que acudir a su nutricionista, tiene que acudir a todos sus controles prenatales, ya que es un estado de riesgo, ¿sí? Porque aún de por sí no se completa un crecimiento adecuado de la misma gestante, de la misma adolescente, ¿no? Y puede haber una competencia de nutrientes que se necesitan para el crecimiento de la adolescente y también para el crecimiento del bebé, del feto, ¿no? Entonces, es por eso que es un estado de riesgo nutricional alto, ¿sí? El mayor riesgo de presentar algún tipo de deficiencia, hay mayor riesgo de que tenga anemia, de que tenga un bajo peso, ¿no? Entonces es importante hacer un control ahí. De igual forma, de las gestantes que comienzan un embarazo con bajo peso, ¿sí? Con un estado de desnutrición o que por muchos motivos que pueden darse durante los primeros meses no haya una ganancia adecuada de peso, ¿no? Y más bien hayan bajado.
Se da, por ejemplo, en muchos casos cuando hay esos problemas de lo que se le llama la hiperemesis, ¿no? De muchos vómitos durante los primeros meses de gestación y le hacen de que baje mucho de peso. Entonces, es un estado de riesgo. También cuando hay una gestación múltiple, ¿no? Por ejemplo, una gestación gemelar, ¿no? O más. Entonces, también, o cuando ha habido partos muy seguidos, ¿no? Muy consecutivos, muy rápido de uno a otro. Entonces, tal vez mi bebé tiene unos 5 o 6 meses y ya estoy gestando. Entonces, eso hace que también sea un riesgo y por ello la gestante tiene que acudir y tiene que cuidarse mucho más. Y también en los estilos de vida, por ejemplo, en el caso del veganismo, ¿no? Las gestantes que son vegetarianas o veganas, a comparación, ¿no? de una dieta tradicional, pueden tener mayor riesgo de algunas deficiencias nutrientes. Entonces, para que se mantengan en ese mismo estilo, deben de cuidar mucho más, de forma mucho más cuidadosa su alimentación, ¿sí? Entonces, es importante entonces, no solamente guiarse de lo que le mencionan, de algunas recomendaciones, sino de tener un control estricto en la alimentación. Muy bien, ya para culminar en todo lo que hemos visto y vamos a ampliar unos puntos más, vamos a ver, por ejemplo, en lo que son algunas combinaciones adecuadas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en esta imagen que es una tajada de pizza y un poco de arroz. Me dirán, ¿pero quién come así? ¿No? Nadie come de esa manera. En realidad, ¿no? Hay muchas personas que pueden hacer combinaciones que a veces tal vez no nos cabe en la cabeza, pero sí se consume de esa manera algunas preparaciones, ¿no? Entonces no es una preparación adecuada. Vemos porque no nos está brindando nutrientes que son adecuados, como por ejemplo el hierro, vemos una nula cantidad tal vez de fibra, ¿no? De los vegetales y vemos más cantidad de carbohidratos. Entonces no sería una combinación adecuada. Una preparación que tal vez es más común, vemos por ejemplo arroz, un guisito de papa, ¿no? Que sí, es una alimentación, un tipo de platillo bastante rico, bastante usual, ¿no? En las preparaciones. Sin embargo, está faltando algo, ¿no? Está faltando aquí otros tipos de nutrientes que también son importantes de tener en cuenta. Puede ser la fuente de fibra, las fuentes de proteínas, ¿no? Tenemos carbohidratos, tenemos algunos vegetales por ahí, pero si llevo solamente esta alimentación, por ejemplo, vamos a tener algunas deficiencias. Nuevamente, ¿no? Hoy día es lunes, ¿no? Y la clásica preparación de los lunes es el lunes de lentejitas, ¿no? De seguro muchas mamás ahora ya están teniendo la idea de que voy a preparar y seguro van a hacer tal vez esta preparación. Entonces justamente coloqué por ello esta imagen. Tengo mi arroz, tengo mis lentejitas, ¿no? Pero nuevamente está faltando algo. Es una preparación muy nutritiva, pero me va a faltar algo aquí. ¿Qué es lo que me faltaría? Tengo aquí ya el arroz, las lentejitas, lo puedo complementar, por ejemplo, con un filete de pescado, ¿no? Entonces, ahí ya tengo la fuente de proteínas. Y además les voy a añadir mi ensalada. Aquí tengo diversos vegetales y tengo también palta, tengo una grasita que es adecuada, ¿no? Y además tengo una bebida, tengo una limonada que va a favorecer, ¿no? Aparte de hidratarme, y obviamente tiene un muy buen sabor, va a favorecer a que la absorción del hierro, porque las menestras, ojo, también tienen hierro y es importante consumirlas, pero es un tipo de hierro en la que su absorción puede ser un poco disminuida, pero potenciándolo con productos ricos en vitamina C, en vitamina A, va a poder absorberse mucho mejor, ¿sí? Es por eso que las menestras en general, todas las legumbres, no solo las lentejas, se recomienda consumirlo con mayor frecuencia. No solo los lunes como hoy, sino consumirlo al menos unas 3 veces durante la semana. Y añadirle, en estos casos que son necesarios como la gestación, una fuente de proteína de origen animal, como por ejemplo el pescado. Entonces, este tipo de preparaciones y combinaciones adecuadas nos van a poder dar una nutrición que es lo adecuado. ¿Sí? Tener los nutrientes que necesite junto obviamente con la suplementación, ¿no? De hierro, de ácido fólico y de calcio que también se suele dar, ¿no? Durante todo el periodo de la gestación. Y todo ello debe ir de la mano siempre con las consultas de un profesional adecuado.
Bien, agradezco en este caso ahora a la invitación y recordarles, obviamente, que vayan a las consultas nutricionales, ¿sí? No solamente debe ser, ¿no?, una vez durante la gestación, ¿no?, una orientación y nada más, sino que tener una orientación adecuada, un plan, ¿no?, específico, porque las necesidades y las costumbres que yo tengo van a ser diferentes tal vez a la que tuvo mi mamá o a la que tuvo, ¿no?, una amiga, o tal vez si ya he tenido gestaciones anteriores y digo, ya, pero yo ya sé cómo comer porque en mi anterior gestación también me explicaron, pero hay muchas situaciones diferentes durante cada gestación. Tal vez la anterior gestación mis niveles de hemoglobina eran diferentes, el peso con el que inicié era diferente, la ganancia de mes a mes o de cada trimestre es diferente en cada gestación. Entonces es por eso acudir a un profesional adecuado, un nutricionista colegiado, habilitado, y no dejarse llevar por tal vez recomendaciones de personas, ¿no?, externas o de influencers, ahora que está de moda la era digital, que comparten tal vez la información desde su experiencia, pero no desde un punto de vista profesional. Muchas gracias y estoy atenta ahora a sus preguntas para que no quede ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por la capacitación. Ahora invitamos a los participantes a que dejen sus preguntas para ir respondiéndolas mediante el chat. Ya tenemos una pregunta de Juana Quiñones. ¿Es correcto cuando se prohíbe comer en el embarazo carnes rojas y pescado cuando se tiene mioma? No, en realidad, bueno, los miomas, ¿no?, se va a tratar de una forma diferente, ¿no? Pero eso no va a afectar, imagínense que no consumamos ninguna fuente de proteínas, ¿no?, de carnes rojas o del pescado. Eso no va a alterar o no va a afectar. Como le digo, hay muchos mitos en cuanto a ello. También he escuchado acerca del mismo, por ejemplo, de los miomas, que no se debe consumir ningún tipo de producto lácteo o que no se debe consumir el pollo porque tiene hormonas y va a hacer que haya mayor crecimiento. He escuchado mucho de esos mitos, pero no, en realidad no hay problema, se puede consumir, pero como le digo, hay que variar nuestra dieta, ¿no? No voy a basar solamente a full pescado todos los días, ¿no?, desayuno, almuerzo y cena, sino que se puede consumir un día pescado, otro día puede ser pollo, otro día sangrecita, otro día hígado, otro día puede ser el huevo, no lo he mencionado, pero el huevo también es una muy buena fuente de proteínas que va a complementar obviamente mi alimentación y que es necesario consumirlo. Muchas gracias, licenciada. Tenemos a Lisbeth que está levantando la mano para que pueda realizar su pregunta. Le activamos el Sí, audio. buenos días. ¿Qué hacer en el caso de que la paciente gestante esté constantemente con hiperemesis, ¿no? Que no acepta ningún tipo de alimentos. ¿Qué hacer en ese caso? Muchas gracias, muy buena pregunta. En realidad es algo bastante frecuente, es algo bastante común y que sí genera al entorno familiar, ¿no?, con mucho estrés, con mucha preocupación, porque no logra consumir ningún alimento y obviamente eso nos preocupa a todos. Entonces, hay algunos alimentos que pueden generar también que haya mayor malestar. Por ejemplo, alimentos que puedan ser muy condimentados, que tengan un sabor o un olor muy fuerte, porque no necesariamente la gestante cuando lo come ya va a tener las náuseas, inclusive de solamente verlo, sentir el olor, ¿no?, va a tener este tipo de molestias. Entonces, las preparaciones que sean más secas, que no tengan tantos jugos, tantos sazonadores, condimentos, pueden ser mejor toleradas. También son mejor toleradas los alimentos, por ejemplo, como los productos frescos de las frutas o de los vegetales, ¿no? En el caso de las ensaladas o de la fruta fresca, jugos, por ejemplo, pero bajos en azúcar, solamente el dulzor natural, pueden ser tolerados, ¿sí? Y otro de los puntos es fraccionar la dieta, ¿sí? Con fraccionar la dieta no me refiero a que sea más chiquito, más picadito, sino que hayan más tiempos de comidas. Comidas pequeñitas, ¿sí? Aunque sea que coma 2, 3 cucharadas y suficiente, y luego en otro tiempo lo voy a volver a consumir. No forzarse a comer, ¿no? Porque eso puede generar más náuseas.
En casos mucho más graves, claro, van a tener que acudir ya a urgencias o emergencias para que haya una hidratación y que pueda dar algún tipo de medicación para que disminuya estas náuseas. Pero si son ligeras, es normal de que haya este tipo de malestar, pero se puede sí cuidar esos aspectos. Y he visto que sucede muchas veces en muchas gestantes cuando se come fuera de casa. ¿Sí? Como fuera, tal vez en el menú, porque estoy en el trabajo, entonces la forma de alimentación, los condimentos, los sazonadores, ¿no? que se va a echar a esas preparaciones pueden generar un poco de este rechazo. ¿Sí? O los volúmenes que se consumen también pueden ser inadecuados. Entonces es importante tener en cuanto a esos aspectos y obviamente la hidratación, ¿sí? Para evitar que con los náuseas o los vómitos que se está llegando, ¿no? Se pueda tener un estado de deshidratación. Entonces, fraccionar las comidas, alimentos de sabores muy fuertes, poco condimentados y de preferencia comida de casa. Muchas gracias, licenciada. Tenemos algunas preguntas más. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deberíamos de llevar una alimentación adecuada si queremos embarazarnos? Teniendo en cuenta que también se debería haber una suplementación previa de ácido fólico. Sí, efectivamente, inclusive a muchas mujeres en edad fértil, inclusive desde la adolescencia, se les suplementa, ¿no? Para que tengan niveles adecuados de ácido fólico. Al menos 3 meses, yo diría al menos unos 6 meses, si es que ya estoy planificando, ¿no? De tener una alimentación adecuada, es decir, tener una alimentación que tenga todos los nutrientes, tener un peso adecuado, si es que tal vez estoy extendido a subir de peso mucho, regular mi alimentación, mejorar mi actividad física para poder llegar a un peso adecuado, un peso ideal que se va a colocar como meta durante la consulta. O si es que tengo un peso subóptimo, es decir, bajo peso, también se pueda mejorar, ¿no? Eh, a base de masa muscular, ¿no? A base de grasa, ¿no? En el cuerpo que pueda ir aumentando en el peso. Y a base de la suplementación, obviamente, yo diría al menos unos 6 meses acudiendo a un control adecuado con nutrición para poder tener una gestación planificada, deseada y que sea totalmente saludable. Gracias, licenciada. Tenemos otras consultas. ¿Qué alimento se debe consumir para evitar la constipación? Otro de los puntos importantes, efectivamente, y gracias por hacerlo recordar y mencionarlo, sí, durante la gestación es frecuente que hayan estos problemas de constipación, de estreñimiento, ¿no? Y eso está relacionado, uno, a la suplementación, pero siempre le echan la culpa del hierro. Es el suplemento de hierro que me cae mal, que me estriñe, pero no nos fijamos que en mi alimentación no consumo mucha fibra muchas veces, ¿no? Como hemos dicho, nuestros hábitos... en el peruano es comer más cantidad de carbohidratos y muy poca cantidad de fibra, ¿sí? Y tampoco tomo mucha agua, ¿no? Consumo tal vez una ensalada, pero la ensalada en el plato es un pedacito, un costadito del plato, ¿no? La salsita de cebolla. eh, Tomo solamente un vaso de refresco al momento del almuerzo, y igual en la cena y nada más. Entonces, durante la gestación se requiere que haya una mayor cantidad de consumo de fibra, de vegetales, de frutas, también pueden ser en forma de líquidos, pueden ser jugos naturales o refrescos o bebidas hechas en casa o agua al natural durante todo el día. Eso, teniendo en cuenta ello, en el caso, por ejemplo, de las frutas, las pasas, los guindones, los frutos secos tienen una buena cantidad de fibra, todos los vegetales en general y las frutas, no solamente en forma de jugos o extractos, como por ahí también me mencionaban antes, o los famosos jugos verdes que en realidad no nos ayudan, que no nos van a dar la fibra que necesitamos. Eso, teniendo en cuenta esa alimentación, va a ver de que se va a poder tener también una evacuación normal. Y junto con una vida activa, estar en movimiento. Si tengo una labor donde estoy más tiempo sentada, más sedentaria, eso también favorece a un problema de constipación. Gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta. Una gestante con anemia moderada o leve en su séptimo mes, ¿qué alimentos podría consumir para levantar 1 a 2 gramos de hemoglobina? Ya, sí, en el caso de la anemia, si hablamos de una anemia leve, puede obviamente cubrirse con la alimentación, aparte de que tiene que estar tomando sus suplementos de hierro, ¿no?
Eso sí, tiene que seguir tomando sus suplementos de hierro. Y los alimentos que más nos van a ayudar, como hemos mencionado en una de las láminas, los alimentos de fuentes de origen animal, como por ejemplo van a ser las vísceras, ¿no? La sangrecita, el hígado, el vaso, el bofe, van a hacer que nos ayuden mucho más. Y si los mezclamos también con fuentes de legumbres, como son las menestras, si los consumo 3 o 4 veces en la semana, no solamente las lentejas, pueden ser los garbanzos, los payares, las frijoles, ¿no? El frijol rojo, el frijol verde, etcétera. Todas esas variedades nos van a ayudar junto con una bebida cítrica, nos va a dar una buena fuente de hierro. Pero si ya tengo un nivel de hierro, que es un nivel de anemia que está ya en moderado o severo, entonces requiere otro tipo de tratamiento. Tal vez no necesario, porque ya me queda poco tiempo para dar a luz, tal vez estoy en el 7º o 8º mes, entonces va a necesitarse tal vez otro tipo de suplementos, puede ser en forma de hierro por vía oral, líquido, u otro tipo de tratamientos que se van a determinar, ¿no? Dependiendo del nivel de hierro que se tenga. Si es una anemia leve, ¿no? No está tan bajo y aún nos queda tiempo, con la alimentación, con los alimentos que hemos mencionado, y la suplementación de hierro, si las pastillitas de hierro que se le brinda, se va a poder mejorar. Gracias, licenciada. Otra siguiente pregunta. En caso de hiporexia durante el primer trimestre, ¿qué alternativa habría de alimentación? Hiporexia no asociada a náuseas o vómitos. Sí, la disminución del apetito sumado a la sensación de náuseas, de vómitos, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, es frecuente, ¿no? Y en estados mucho más graves puede hacer de que uno baje mucho de peso, ¿no? Entonces, durante los primeros meses, si se tiene ese tipo de síntomas, lo que podemos hacer es tener comidas pequeñas, pero que sean densas en calorías. Es decir, la densidad calórica, la cantidad de energía que nos brinda un alimento, pero en pequeña cantidad. Traducido, es decir, alimentos que sean espesos, ¿sí? Es decir, puedo comer tal vez del segundo, tal vez un plato pequeñito de mi arroz, tal vez de un puré, aunque sea un par de cucharadas de pollo o de huevo o de los alimentos que pueda tolerar, ¿sí? Pero no consumir solamente caldos, solamente sopas o solamente un juguito, ¿no? Porque puede ser el mismo volumen, pero no nos va a brindar la misma energía. Entonces, eso no me va a llegar a nutrir, no me va a poder generar, ¿no? La cantidad de energía que requiero y más bien voy a empezar a perder peso, ¿sí? Entonces, al menos no subir de peso, pero tampoco bajarlo, ¿no? Entonces, necesitamos alimentos que sean de mayor densidad de energía, poquita cantidad, pero que no sean en forma por ejemplo, de sopas o de caldos. Si a veces tengo náuseas, me siento mal, voy a comer una sopita, un caldito, sin pollo, solamente las sustancias, sin verduritas, por ahí un poquito tal vez de sémola o fideos y nada más. Y eso no me ayuda, ¿sí? Entonces necesito tal vez una mazamorra, ¿no? Algo más contundente, pero poquito. Y luego, un tiempo más, un par de horas, tal vez puedo comer y aceptar otro poquito más. Entonces, de esa manera se puede llegar a tener, lograr cubrir lo que necesitamos, ¿no? Sin estar en un estado de desnutrición. Gracias, licenciada. Una última pregunta para Ujú. finalizar la sesión. ¿Cuál es el horario ideal para tomar los suplementos durante el embarazo? Ok, sí. En el caso de por ejemplo, del sulfato ferroso, ¿no? De las pastillitas de hierro, se pueden ir consumiendo durante la mañana, lo puedo tomar con, tal vez la media mañana estoy consumiendo mi jugo de naranja, ¿no? Mi limonada como refresco, lo puedo consumir ahí, ¿sí? También lo puedo consumir en realidad durante la tarde, es decir, se puede consumir durante todo el día, pero va a depender el ritmo que lleve. Yo he tenido muchos pacientes, por ejemplo, que lo tomaban en la mañana antes de salir a su trabajo, porque en el momento del trabajo de que estaba realizando muchas actividades se les olvidaba. Y llegaba la noche, ya a las 6, 7 de la noche, y decían, "Ay, no tomé ninguna pastilla, no tomé el hierro, no tomé el calcio, no tomé el ácido fólico, se me olvidó, ¿no? Entonces preferían tomarlo durante la hora de la mañana. Entonces va a depender en realidad cómo me acomode, pero lo pueden consumir si es que tal vez están en casa, tienen un trabajo, o pueden ocuparse de esas labores sin olvidarse de su medicación, entonces pueden consumir el suplemento a media mañana, tal vez, y el otro suplemento, tal vez del calcio, ya para el momento de la tarde.
¿sí? No va a haber ningún problema, tal vez en el momento del refrigerio que se va a consumir. Muchas veces, si están en el primer trimestre, pueden tener un poco más de malestar, de las náuseas, ¿no? Del bajo apetito durante las primeras horas del día. O sea, que desde que despierto en el desayuno, como que tal vez no tengo mucho apetito. Entonces, por ahí, entonces, tomar los suplementos en ese momento en muchas personas tal vez no les funciona, a otras tal vez sí, ¿no? Que no tienen ningún malestar, pero a quienes tienen ese tipo de molestias pueden esperar tal vez unas horas más, como a media mañana, para poder consumirlo. Gracias, licenciada, por las preguntas resueltas. Bueno, una última pregunta es si podría compartir un plan de alimentos para gestante o menús sugeridos para gestante. Em, sí, hay menús sugeridos. A ver, voy a volver a compartir la presentación, la última, para ponerlo como ejemplo. Esta de aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente nosotros tenemos en el Perú diversas preparaciones, todas muy ricas, y en realidad, ¿no? Tenemos diversos alimentos que pueden ser bastante aprovechables. Entre ellos, ¿no? Uno bastante frecuente y común, hemos mencionado, las legumbres. No solo las lentejas que vemos en la imagen, sino el garbanzo, el frijol, ¿no? Todo tipo de las variedades de ellos. Tratar de incluirlos al menos unas 3 veces durante la semana. Fuentes cárnicas también deben estar acompañadas que nos brinden ah, los niveles de hierro que necesitamos. Puede ser el pescado, puede ser alguna de las vísceras también acompañado. Debe haber también algún tipo de vegetal, es decir, puedo hacer tal vez en las preparaciones mismas o puede de preferencia incluirse vegetales frescos en forma de una ensalada, que incluyan también grasitas buenas. Por ejemplo, aquí hemos puesto la palta. También pueden ser aceitunas, por ejemplo, los que les gustan las aceitunas también los puede consumir. Y también incluimos alguna bebida, ¿sí? De preferencia una bebida natural, ¿no? No, cuando me refiero a bebidas no me refiero, por ejemplo, si le pongo aquí una bebida como una bebida gaseosa, la absorción de estos nutrientes ahí ya se nos va, ¿no? Va a ser muy baja. Si le añado tal vez un café, en este caso, o un té, también va a verse disminuida. Así sea de una bebida natural, pero hay algunas sustancias en algunas bebidas que pueden disminuir la absorción de algunos nutrientes, como es en el caso del hierro, que es el más delicado. Las bebidas naturales ahora en esta temporada de todavía que seguimos en calor, ¿no? Las bebidas frescas de la limonada, maracuyá, ¿no? Pueden ser bastante frecuentes, bastante comunes, son bastante accesibles, baratas para todos y nos va a brindar también nutrientes que favorecen a la absorción. Entonces, este es uno de los menús clásicos, típicos, ¿no? Y que tiene una muy buena calidad nutricional y durante la cena también puede ser de la misma manera, obviamente en las concentraciones, en cantidades tal vez un poco menores y en un horario que sea adecuado para la gestante, ¿no? Para su rutina de la gestante. Muchas gracias, licenciada, por las preguntas resueltas. En estos momentos ya estamos finalizando la sesión, pero sin antes nos pueda brindar las palabras finales para poder terminar y concluir la sesión. Bien, muchas gracias a la invitación que nos da el Centro Nacional de Telemedicina en resaltar la labor del nutricionista, la labor de la nutrición y la alimentación en esta etapa tan importante como les mencionaba, es una etapa primordial, ¿no? Para la calidad de vida, ¿no? Del niño, del adolescente, ¿no? Del adulto en el futuro. Entonces es un día muy importante y también saludar a todas las gestantes, a todas las futuras mamás que tal vez están viendo en ese momento la transmisión y yo encantada de seguir brindando esta información nutricional tanto para el Senate como para cualquiera de las personas que en ese momento están viendo.